La Secretaría Nacional de Juventud anunció que otorgará 1000 becas a estudiantes de escasos recursos para el año que viene. Evidentemente el problema de fondo sigue siendo el económico, pues numerosos jóvenes que culminaron el colegio deben trabajar por falta de la ayuda económica. Y algo así, estoy juntando, ahorrando y luego me voy a ver por mí mismo para poder progresar. Algunos trabajan y otros estudian, que son los más cercanos que tengo, trabajan y estudian legalmente. Así, creo que la mayoría no me lo está diciendo. Otros incluso barajan opciones para acceder a becas en entes públicos y a la vez trabajar, pero admiten que deben tener como condición, además de no poder costear los gastos, las excelentes calificaciones. Me gustaría ir a ver, en Itaipú me están diciendo que hay, ¿verdad? Pero me gustaría ir a ver. Realmente la meta que tengo ahora es ingresar a la nacional, pero si se da una beca, para mí sería algo, sería lo mejor, porque económicamente hablando, la economía de nuestra casa no da para pagar una mensualidad, porque las cuotas de las universidades son muy caras. Tenemos buenas notas ambas, ¿verdad? Otros de nuestros sondeados adujeron que la falta de oportunidades o desconocimiento de la existencia de becas hicieron que pasen los años y con una familia a cuestas piensan en retomar los estudios superiores. Y en aquella época, en Derecho. Sí. Pero ¿cómo te iba a decir? En mi familia éramos muy, somos muy humildes y poco y nada alcanzaba para el tema del estudio. Sobre el tema, la Secretaría de la Juventud está desarrollando un programa de 1000 becas y así transparentar en un registro único de becas donde los interesados puedan ingresar y buscar alternativas. Se trata de montos que van hasta 2 millones de guaraníes anuales. Existe también el Consejo Nacional de Becas, que está a cargo del MEC, que otorga 3.400 de entes públicos, binacionales y privados que están ofreciendo las becas. Para eso contamos con una ficha diseñada, ¿verdad? Que tiene carácter de declaración jurada, o sea, es un delito si es que se incurre en información falsa, y ese es como el mecanismo más próximo al que podemos llegar, porque todavía no tenemos una infraestructura como para generar trabajadores sociales o todo un sistema y mismo por el monto. Los interesados pueden comunicarse al 021-452-212-13 o ingresar a www.snj.gov.py o a www.becas.gov.py. La esperanza de la Secretaría Nacional de la Juventud es que el Congreso Nacional pueda aprobar 2.000 millones de guaraníes más y así ampliar la lista de beneficiados del registro único a 1000 personas más para poder tener sus becas. Sergio Valdés, Red Guaraní.